Hola a todos, les saluda el Paz Dani y hoy quiero continuar con los devocionales que vamos a tener diariamente para mantenernos unidos como cuerpo de Cristo durante esta cuarentena. Recordemos que somos un solo cuerpo, que aunque no podemos estar unidos físicamente en este momento por la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesús en la cruz del Calvario, somos un solo cuerpo, estamos unidos y debemos mantenernos entendiendo cómo honrar a Dios en medio de este proceso. De hecho, el tema de hoy para este devocional es cómo afrontar la crisis honrando a Dios. ¿Cómo puedo yo honrar a Dios en medio de esta crisis? La palabra nos enseña de muchas personas que en medio de la palabra experimentaron crisis, pero nuestro Señor Jesús pasó por su propia crisis personal, una crisis que ningún otro ser humano va a experimentar, una crisis mucho peor que lo que tú y yo podamos experimentar en toda nuestra vida, una crisis que ningún otro ser humano va a poder afrontar jamás. Él la pasó y nos enseñó cómo responder a la crisis, honrando a Dios de por medio. Y es interesante lo que Jesús hablaba y decía en medio de su crisis, y es lo que hoy quiero que estudiemos y es lo que quiero que hoy puedas analizar y guardar en tu corazón para que podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que Jesús dice al inicio de su crisis personal. En el libro de Mateo capítulo 26 versículo 39 Jesús dice la palabra lo siguiente: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino como tú quieres. En otras versiones dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el inicio de la crisis de Jesús, Jesús nos demuestra lo primero que tenemos que hacer cuando afrontamos una crisis. Estamos delante de una crisis, estamos delante de una circunstancia, y la primera actitud que Jesús tuvo fue decir: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo primero que debemos aprender de Jesús en medio de la crisis es que tu actitud ante la crisis no debe ser rechazarla y negarla, sino someterte a la voluntad de Dios y confiar en Él. Jesús confiaba que los caminos de Dios eran mejores que los suyos, incluso lo dice. Si vemos en este versículo, Jesús dice: si tú pudieras, y esta lo quiero interpretar un poco en palabras actuales, no quiero sacarlo de contexto, pero lo que Jesús estaba diciendo aquí era: si pudieras cambiar un poco el camino, hazlo, pero si tú sabes que es lo mejor, confío en ti. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús sabía lo que venía para él, el dolor que le iba a pasar. Jesús sabía lo doloroso de la crisis. Jesús sabía lo difícil que iba a ser para él. Pero Jesús le dijo: Padre, aunque en este momento todo en mí no quiere pasar por esto, y lo dijo, no quiero, Señor. Eso fue lo que Jesús dijo: si tú puedes, pasa de mí esta copa. Si tú puedes, Señor, no me hagas pasar por este camino, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba demostrando el primer principio que todos los hijos de Dios debemos tener en medio de la crisis: no la rechaces, sino que reconoce y acepta la voluntad de Dios, entendiendo que la forma en la que Dios ha determinado que va a hacer las cosas es la mejor, aunque no nos parezca. Muchas veces encontramos en nosotros mismos resistencia al entender que Dios está detrás de las cosas. ¿Cómo podríamos confiar que Dios está detrás de una crisis como la que estamos experimentando, que está provocando tanto dolor, tanta incertidumbre y tanta muerte? Pero Dios es Dios, y Dios ha determinado que estos caminos son los mejores para hacer sus propósitos, no los tuyos. Y ahí es donde debate nuestra carne y nuestro ser interior, porque esta crisis ha venido a frenar tus propios propósitos, pero no ha venido a frenar los propósitos de Dios. Todo lo que Dios ha elegido hacer ha funcionado para su propio propósito, y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que aunque Él frene tus propios propósitos, es porque sus propósitos son mejores que los tuyos, y lo que Él permite es bueno y necesario. Y lo primero como hijos de Dios que debemos entender en medio de esta crisis es que no podemos rechazarla. No debemos rechazarla ni tener una actitud de no puede ser, Dios no está aquí. Dios está aquí, Dios está en control, Dios está detrás, Dios nos ama, pero debemos aprender a confiar en Él y debemos aprender a someternos a su voluntad y confiar en Él. Ese es un buen momento para que tú puedas examinar tu corazón. Señor, ¿será que
Mi corazón está tan enfocado en mis propios propósitos que ahora que tú has puesto un alto en ellos, estoy enojándome contigo o estoy criticando tu forma de actuar o estoy dolido contigo, porque muchas veces eso es lo que vamos a encontrar en nuestro corazón. Resentimiento y dolor en contra de Dios porque frenó nuestros propósitos, pero sus propósitos siguen en pie, sus propósitos siguen dándose, sus propósitos siguen caminando y debemos confiar en ellos. Lo segundo que Jesús nos enseña se encuentra en Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, que dice lo siguiente: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí Jesús nos está enseñando que el lugar más seguro durante la crisis es Él. Y ve qué interesante lo que Jesús dice al principio en el versículo 32. Va a llegar la hora en que todos me van a dejar solos, hasta ustedes. Y Jesús entendía que en el proceso de la crisis iba a estar solo. No iba a tener a la gente a la par, y tal vez la crisis ahorita te haga sentir solo, pero tienes que entender que tu confianza no debe estar puesta en la gente que te rodea, sino en Dios que te llamó y en el Dios que está contigo. Y lo que Jesús te está diciendo es que en este momento de crisis, en este momento de dolor, en este momento de incertidumbre, el lugar más seguro que tú tienes es Él. ¿Quieres paz en medio de la crisis? Es el mejor momento para ver a Jesús y confiar en Él. Es el mejor momento para que todo lo que siempre hemos dicho sea una realidad. Hasta este día, muy pocos cristianos han tenido la oportunidad de demostrar con hechos, con acciones y con un estilo de vida transparente cuánto confían en su Señor. Siempre lo hemos dicho como un estribillo, como una cultura de la iglesia, pero hoy tienes la oportunidad de demostrar tu confianza a tu Señor. El lugar más seguro en medio de la crisis es Jesús. Y es un buen momento para preguntarnos si realmente confiamos en Jesús o estamos solo acostumbrados a decirlo. Es un buen momento para que veamos nuestro propio corazón y nos examinemos dentro de la crisis y que reconozcamos que el mejor lugar es Él para pasar esta crisis. Vuelve a Cristo. Si llevas años en la iglesia y no lo has hecho bien, vuelve a Cristo. Si estás escuchando esto y no conoces a Cristo y estás en crisis, míralo a Él. Estas palabras os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí al mundo. Jesús venció el mundo. Y toda la aflicción que en Él hay, Él la cargó y la venció. Y lo que te está diciendo es: yo soy tu lugar seguro. Nada más, ni tu propia casa. Yo soy tu lugar seguro. Y lo tercero que nos quiere enseñar el Señor sobre cómo pasar una crisis se encuentra en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 9. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo tercero que Jesús nos enseña de cómo pasar en una crisis es que la obediencia durante la crisis habla de nuestra confianza. Dios te dice que es momento de que confíes y obedezcas, que la obediencia no es algo que se sostiene o que depende de una circunstancia, sino del corazón. Es tiempo de que tú te mantengas obediente al Señor en todo lo que Dios te ha mandado. Esta crisis no saca permisos especiales de Dios para cosas específicas de desobediencia. Por el contrario, la obediencia nos protege, la obediencia nos mantiene unidos a Él. Jesús dijo: el que dice que me ama, que guarde mis mandamientos, y ese es el mejor momento. ¿Por qué? Porque la circunstancia no determina la obediencia, sino el corazón. Adán desobedeció a Dios estando en el Edén, en el lugar perfecto, sin que nada le faltara. Ahí desobedeció, pero vemos a un Jesús en el desierto, siendo tentado, obedeciendo perfectamente a Dios. Tu corazón determina tu obediencia, no tu circunstancia. Y la circunstancia que estamos viviendo es la mejor circunstancia para que nosotros podamos vivir demostrando nuestra confianza por medio de nuestra obediencia. Pastor, ¿qué debo hacer? Obedece al Señor. En todo lo que su palabra nos manda, obedece al Señor. La obediencia nos va a guardar. La obediencia nos va a mantener en el camino correcto. Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Ve a la palabra. La palabra
palabra revelada es nuestra profecía más segura. Y ahí Dios tiene muchas órdenes para ti que quiere que tú aprendas a aplicar en tu vida para tu propia seguridad. Que este tiempo puedas crecer en obediencia a Dios y que de esa forma hables de tu confianza a Él. Este es tiempo de que tu obediencia sobresalga en amor a Dios. 3 cosas nos enseñó Jesús durante su crisis. Nos enseñó a someternos a la voluntad de Dios con una buena actitud. Nos enseñó a caminar entendiendo que el lugar seguro en medio de la crisis es el mismo, y nos enseñó que durante la crisis lo más importante es obedecer, porque la obediencia no depende de la circunstancia, sino del corazón. Y quiero que hoy tomes una oportunidad para orar con tu familia y que oremos por 3 cosas. Que durante esta crisis podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Que esto que Cristo experimentó lo podamos experimentar nosotros. Y que podamos someternos a la voluntad de Dios, sea cual sea, sabiendo que Él tiene control de nosotros y nos ama. Y que durante esta crisis nuestra confianza sea manifestada en nuestra obediencia. Que Dios te bendiga. Y cosas buenas vienen de parte de Dios para nosotros.